Bueno, hay que insistir en el mensaje y sobre todo en tener las cosas claras respecto a la semipresencialidad, el retorno de los niños a las aulas. ¿Algunas resistencias hay? Sí. ¿Que creemos firmemente que están basadas en el miedo? También. Porque la evidencia dice lo contrario, y lo vamos a hablar en este momento con el exministro de Educación, Jaime Saavedra, que es director global de educación del Banco Mundial, nada menos. Jaime, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Hola, Jaime. A ver, Gusto saludarte. de igual manera, hay varias cosas aquí, ¿no? Primero, insistir con lo que dice la evidencia. Aquí no se trata de decir cosas arbitrariamente, de decir cosas antojadizas, mucho menos gente maledicente dice, no, es que los papás ya no aguantan a los niños en la casa. Creo que eso ni siquiera reviste análisis, solamente pongo el marco para la pregunta. Hay un artículo que usted ha colocado en sus redes sociales, muy interesante además, por cierto, que dice si es seguro reabrir los colegios y se sostiene en la evidencia que precisamente está ya a la mano de otras experiencias en el mundo y en que aquí hemos tenido la lentitud, la negligencia de no ir a la velocidad en la que vamos. Y eso está también acompañado del plan que el Ministerio de Educación ha trazado para la vuelta a las clases. ¿Ese plan está acorde con lo que dice la evidencia? Mira, Jaime, el punto central aquí es hacer un balance costo-beneficio, ¿no? Exacto. Y yo creo que el beneficio de que los chicos regresen a la escuela es altísimo. Por un lado, también uno lo puede ver como el costo que están pagando los niños es altísimo. Altísimo. ¿No? En términos de la reducción de los aprendizajes, lo que ya sabemos de mucha mayor incidencia en problemas de salud mental, los problemas de socialización, etc. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos ganando dejando que los chicos estén en su casa? ¿No? Y en principio lo que deberíamos estar ganando es que las tasas de transmisión del virus debían estar bajando, no debían estarse protegiendo, ¿no? por el hecho de que los chicos no van a la escuela. Estamos evitando contagios, supuestamente, con que los chicos no vayan a la escuela. Claro. Pero eso era, digamos, ese miedo era un miedo mucho más, digamos, entendible el año pasado, en el cual realmente no sabíamos el comportamiento de este virus y no sabíamos realmente qué transmitía, qué no transmitía, cuál era la incidencia de transmisión en el caso de los niños, y no sabíamos qué iba a pasar cuando los chicos regresaran a la escuela. Claro. Ahora ya tenemos muchísima más evidencia, ¿no? Es cierto, para países más ricos, pero ahora ya tenemos evidencia también para India, ¿no? En el caso de India, por ejemplo, no del regreso a la escuela, pero sí de la incidencia de la enfermedad en el caso de los niños y la incidencia de mortalidad en el caso de los niños, si es que les da, ¿no? el virus, si es que les da la enfermedad del COVID. Y efectivamente los números son extremadamente bajos, ¿no? Las tasas de contagio entre niños son muy bajas. Claro, efectivamente han subido con la última variante Delta, pero aun cuando el niño le dé la enfermedad, las tasas de fatalidad son extremadamente bajas, ¿no? En el caso se ha encontrado, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos es 3 de 10.000. En el caso de la India es de 5 de 10.000. ¿No? Y en todos esos casos son chicos que tienen algún problema, alguna comorbilidad. Chicos que pueden haber tenido obesidad, que pueden haber tenido diabetes, una enfermedad coronaria o algún otro tipo de dolencia. Entonces, eso nos muestra, uno, que los contagios son bajos y la fatalidad es extremadamente baja, ¿no? Entonces, eso muestra que termina siendo el riesgo de ir a la escuela, que efectivamente nunca es cero. El riesgo no es cero. Como en todo. Uno no puede decir que la escuela es absolutamente seguro. Claro. Como nada es absolutamente seguro, ¿no? Subirse a un avión no tiene un riesgo cero. Así. Subirse a un carro no tiene un riesgo cero. Probablemente en realidades como las peruanas, en este momento la tasa de fatalidad de un niño cualquiera que sale a la calle es mucho mayor de un accidente de tránsito, muchísimo mayor de un accidente de tránsito, de correr riesgo de le pasa algo por esta enfermedad. Claro. Entonces los riesgos son entendibles, pero ya tenemos mucho más evidencia de que efectivamente riesgo, si bien no es cero, como en nada de las cosas que hacemos en la vida,
nada tiene un riesgo cero. Claro. El riesgo es muy bajo. Claro. Ahora, UNICEF ha sentado posición, una posición atendible, y señala que la meta debiese ser para el Perú que todas las escuelas estén habilitadas, o las escuelas habilitadas, mejor dicho, ¿no? Las que están con los protocolos y todo lo demás, deberían abrir antes de fin de año. Pero el plan, le decía al comienzo, del Ministerio de Educación es a junio del próximo año. La lentitud, usted que ha estado en el sector, conoce el sector por dentro, ¿tiene que ver necesariamente con la pandemia o son problemas estructurales? Claro. ¿O son problemas estructurales que se teme atacar y abordar? Mira, obviamente hay problemas estructurales que hacen que lo que haya que hacer hoy día es un poco más difícil. Si supiéramos nosotros que absolutamente todas las escuelas del Perú tienen agua y desagüe, tienen saneamiento perfectamente habilitado, sería más fácil, obviamente, ¿no? Lamentablemente hay muchas escuelas en el Perú que no lo tienen y por lo tanto entonces se tienen que utilizar dispositivos portátiles, ¿no? Ahora, ¿es posible comprar dispositivos portátiles para que los chicos se puedan lavar las manos? Por supuesto que es posible. Claro. ¿No? ¿Es fácil? Obviamente no es fácil. ¿No? Hacer cualquier compra pública es difícil. ¿No? Si el ministerio tiene que hacer una licitación de 10.000 kits portátiles para que los chicos puedan lavarse las manos, efectivamente es una licitación complicada. Pero bueno, pero es algo que se puede hacer. No es nada que no se pueda hacer, ¿no? Entonces sí es cierto, hay problemas estructurales, ¿no?, que hacen que sea más difícil. El otro problema estructural es que como están organizados, digamos, las matrículas en nuestras escuelas públicas y privadas, los chicos no necesariamente van a la escuela más cercana a su casa. Ajá. Entonces eso genera un problema de transporte público, ¿no? Pero uno perfectamente también podría organizar las cosas y decir, bueno, que los chicos vayan a la escuela más cercana, ¿no? Si es que no tienen los padres la manera de llevarlos de una manera segura, ¿no?, a sus clases. Pero bueno, sabemos que inclusive en transporte público, si todo el mundo va sentado y todo el mundo va con mascarilla, ¿no?, o con doble mascarilla, ¿no?, el riesgo también es bastante bajo. Entonces, ¿hay problemas estructurales que hacen que el reto sea más difícil? Por supuesto. Pero que el reto sea más difícil no implica que no se haga. Exacto. ¿No? Peor es que no se haga. El Banco Mundial, la institución de la que usted es parte, ha dado cuenta de un reporte que resulta alarmante y que confirma precisamente todo esto que estamos conversando y que tiene que ver con la preocupación de que los chicos no vayan a la escuela. Y es que, según lo dicen ustedes, de cada 3 alumnos, más de 2 se encontrarían, o 2, ya casi todos, ¿no?, vendría a ser, se encontrarían por debajo de los niveles mínimos de rendimiento en lectura y comprensión a la edad de 15 años. Por Dios, es decir, esto, ¿cómo diría usted que se proyecta respecto a la generación misma de niños que después van a tener que encarar una vida? Sí, lo que nosotros tenemos que evitar es que haya un impacto extremadamente grave y permanente sobre esta generación. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. O sea, yo no quisiera ver de aquí a 20 años que haya una multiplicidad de estudios que muestren que si tú eras un niño o un joven que vivió durante estos años y tenías entre 5 y 20 años, digamos, si eras un joven de esa generación, entonces tu capacidad de generación de ingresos para toda la vida es, digamos, por lo menos un 10% menor, para toda la vida, ¿no? Porque nosotros a veces en positivo, nosotros decimos, en promedio, cada año de escolaridad te da un retorno de ingresos futuros de 10%. Claro. ¿No? Por eso es que las familias invierten en educación, por eso las familias invierten en educación superior, porque si te educas más, tienes mayores posibilidades en el mercado de trabajo. Pero entonces veamos el mismo efecto, pero miremoslo como un espejo, ¿no? Si un año de escolaridad te da 10% más, entonces un año de escolaridad que pierdes va a ser un 10% que vas a dejar de ganar. Claro. ¿No? Entonces, esta generación, comparada con la generación anterior y con la generación que venga, va a ganar a lo largo de su vida, ¿no?, 10% menos. Que si nosotros acumulamos y traemos, digamos, todos a valor presente neto, como dicen los economistas, traemos todo ese flujo de ingresos, ¿no?, a un momento en el tiempo, nos estamos dando cuenta que es una pérdida de ingresos extremadamente grande, y de ingresos y de bienestar de esta generación.
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, ¿no? Es cómo reducimos el impacto que está teniendo esta pandemia sobre esta generación. Por eso yo creo que conversamos, creo que ya hace 2 meses, Jaime, y me preguntabas cuándo hay que empezar, cuándo hay que regresar, y yo te decía ayer, ¿no? Porque es cierto, quizás en el 100% de escuelas no podamos regresar ayer o no podamos regresar mañana inmediatamente, pero sí hay que iniciar un proceso paulatino, ¿no? Que nos permita regresar lo antes posible, simplemente lo antes posible, ¿no? En todas las escuelas. Pero ahora, el ministro cierto, de Salud... Es un proceso en el cual nosotros tenemos que asegurarnos que sea voluntario, claro, ¿no? Pero sí tiene que ser urgente. El ministro de Salud dice que no estamos en condiciones de reiniciar las clases escolares de manera global este año. Una pena, ¿no? Pero mira, ahí el punto es que nosotros tenemos que siempre ver que las cosas no son inamovibles. Porque si fuera cierto de que no estamos en condiciones hoy, bueno, entonces pongamos las condiciones. Claro. Pongamos las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que se necesitan? Si las condiciones que se necesitan son saneamiento, pongamos el saneamiento. Si las cosas que se necesitan es transporte, hay que alquilar 10.000 buses, pongamos los 10.000 buses. O sea, esas cosas que no estamos en condiciones. Son todos acciones de política pública que son factibles. No son acciones de política pública que son imposibles. Exacto. Entonces, es cierto, quizás en una parte grande de nuestras escuelas no estemos preparados. Bueno, preparemos. Y preparemos lo más rápido posible. Jaime Saavedra, director global de Educación del Banco Mundial y exministro de Educación con nosotros. Muchas gracias, Jaime. Que tenga buenas noches. Jaime. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El señor Ceballos lo que dice es que en este momento nosotros le hemos dicho al ministro de Educación que no acelere el retorno a las clases para este año, que puede hacer alguna experiencia piloto para ir viendo cómo va desarrollándose el modelo de clases semipresenciales, pero de ninguna manera estamos en condiciones de este año reiniciar las clases de manera global. Primero digo que no, y después veo a ver qué pasa. Así se maltrata, porque lamentablemente no hay otra palabra. Así se maltrata a los niños. Vamos a la pausa y regresamos con Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del IEP, a propósito de su última encuesta sobre la aprobación del presidente, de sus ministros y también del Congreso, porque nada está dicho.